Hola matemáticos, en este video quiero analizar el libro de cálculo vectorial de Claudio Pita Ruiz. Muchos de ustedes me habían recomendado este libro, sobre todo cuando hice el análisis del Marsden, y la verdad que me llevé una gran sorpresa. Yo no conocía este libro y la verdad que se me hizo un libro genial. La verdad, de una vez les digo que creo que es superior en muchos aspectos al Marsden de cálculo vectorial. Y en este video pues les voy a contar cuáles son las razones por las que creo esto. ¿De acuerdo? Vamos directamente a ver el índice de este libro. Muy bien, comenzamos viendo el contenido de este libro. Lo primero que quiero destacar es que este libro tiene alrededor de 1000 páginas, mientras que el Marsden tiene alrededor de 650. Ahí podemos ver que este libro va a tener muchas más cosas que el Marsden. Vemos aquí el capítulo 1, que es una introducción al espacio Rn y al álgebra lineal. La verdad que en este libro sí se ven bastantes aspectos del álgebra lineal. En el capítulo 2 tenemos a las funciones de varias variables y como pueden ver el capítulo es largo, alrededor de 130 páginas. Luego tenemos el capítulo 3, que es de las funciones compuestas, inversas e implícitas. En el capítulo 4 tenemos a los extremos de las funciones de varias variables. En el capítulo 5 tenemos a las curvas en el espacio. Y en el capítulo 6 tenemos a las integrales múltiples. En el capítulo 7 tenemos a las integrales de línea. En el capítulo 8 a las superficies en R3. En el capítulo 9 tenemos a las integrales de superficie y terminamos con el capítulo 10, que es de las formas diferenciables. Además, hay respuestas a los ejercicios, solamente a los ejercicios. Nada de lo de demostraciones viene en ese apartado, solamente, por ejemplo, para cuando calculas integrales, derivadas, parciales, todo eso, sí vienen algunas respuestas para esos ejercicios. Muy bien, como pueden ver, pues el libro tiene muchísimos temas y me gusta muchísimo la forma en que separó los capítulos. Por ejemplo, el capítulo que tiene de las funciones compuestas, inversas e implícitas. Esto nos dice que el libro le dedica un capítulo especial a los teoremas de la función implícita y de la función inversa, lo cual me parece muy padre, pues son teoremas muy importantes. Una cosa que quiero decir antes de comenzar a ver el libro es que en este libro están muchas demostraciones a comparación de el Marsden. Como les dije, solamente el Marsden en la edición 3 tenía algunas demostraciones, pero en las nuevas ediciones se han quitado. En cambio, en este libro vamos a ver que hay muchísimas demostraciones a muchísimos resultados y también tiene unos apéndices en cada capítulo muy interesantes. Bueno, pasamos directamente a ver el contenido. Como les dije, el capítulo 1 era sobre una introducción al espacio Rn y al álgebra lineal. La verdad que el capítulo está muy bueno. Quiero destacar este apartado de norma y distancia, pues como podemos ver sí se profundiza un poco más en las propiedades que cumple una norma. De hecho, se presentan normas diferentes a la norma euclidiana, aquí las tienen. Y después se habla del concepto de distancia. Sí, aquí vemos un teorema y como pueden ver están las demostraciones y me gusta muchísimo la presentación del libro. La verdad que tiene un diseño muy bonito y las demostraciones se entienden bastante. Me gustó mucho eso respecto a este libro. Vemos acá que nos habla de la métrica discreta y de otras dos métricas. Eso está genial. Vemos acá los problemas de esta pequeña sección y vemos que hay problemas muy interesantes. Por ejemplo, el problema 5. Luego acá tenemos el problema 8, que también está interesante. El problema 13. El problema 14. Y vemos que hay bastantes problemas. El problema 22. La verdad que está bastante completo. Hay un buen balance entre problemas sencillos de aplicaciones de cuentas y problemas de demostraciones que tampoco son tan avanzados, pero nos ayudan muchísimo a comprender más los conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos en el problema número 39 a los cubos en Rn. Vemos acá el problema 40, vemos que esos problemas, el 40, el 41 y el 42 tienen un asterisco, y es porque ya hablan de conceptos un poquito más especializados. Vemos ahí, por ejemplo, una desigualdad entre las normas máximo, la euclidiana y la norma de la suma. Aquí nos definen a la bola abierta.
Y acá nos dicen lo que es un conjunto acotado. La verdad que está genial. La verdad que hay muchísimas definiciones. Vamos a ver que a lo largo del libro se abordan bastantes temas. Por ejemplo, vamos a ver que se aborda el tema de conexidad, lo cual es un detalle genial que lo pone por encima del Marsden. Bueno, pasamos al capítulo número 2. Pasamos al capítulo número 2, que es de las funciones de varias variables. Comenzamos viendo que hay una bonita definición y notación para las funciones. Muy bien, comenzamos el capítulo de forma muy buena. Vemos que hay ejemplos básicos para adentrarnos a las nuevas funciones, las funciones de varias variables. Y me gustan muchísimo las ilustraciones y todo. La verdad que el libro tiene una edición muy bonita, eso se agradece, y está en español, eso es un plus muy grande. Vemos acá las operaciones entre funciones, más ejemplos. Aquí tenemos los problemas de esta sección y como pueden ver hay problemas interesantes, no son tan triviales, abordan temáticas interesantes, muy buenos para practicar y empezar con un estudio de cálculo vectorial. Aquí nos habla de la geometría de las funciones de varias variables. Aquí vamos a ver todo eso de los conjuntos de nivel, superficies de nivel, gráficas y todas esas cuestiones, lo cual está muy bien antes de empezar con todos los temas pesados de límites, continuidad y de diferenciabilidad. Vemos acá, como les dije, las ilustraciones están muy bien, creo que apoyan bastante a la explicación del libro, en lo cual, a mí siempre me ha gustado mucho que un libro tenga estos detalles. Y aquí tienen los problemas de esta sección. Vemos que están bastante bien. Tienen muchos problemas. Eso es otra cosa que hay que decir. El libro tiene muchísimos problemas. Cada sección tiene su bloque de problemas. Y como verán son bastantes secciones. Entonces hay muchísimos problemas. Fácilmente aquí tenemos para practicar toda una vida. Llegamos a la sección 2.3. Que es la sección de límites y continuidad. Y vemos que hay bastante explicación previa antes de definir las cosas, lo cual me parece excelente. Aquí se aborda y se recuerda la definición epsilon delta de límite para funciones de variable real. Y aquí nuevamente nos dan la definición de la bola abierta. Y pues se habla un poquito respecto a eso. Aquí tenemos la definición de conjunto abierto. Y acá tenemos la definición de la frontera de un conjunto. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos la definición del límite para funciones de Rn en R. Y está muy bien, me gusta muchísimo cómo está la definición. Y vemos inmediatamente los ejemplos. Vemos aquí demostraciones por epsilon delta, lo cual está muy bien. Aquí tenemos los teoremas y vemos que está la demostración. Como les dije, las demostraciones están incluidas. Eso está genial. Ya rápidamente pasamos a la continuidad puntual y vemos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos la definición de continuidad en un conjunto abierto. Y vemos mucha discusión respecto a los temas, lo cual está genial. Y vamos a ver los ejercicios de esta sección. Vemos acá en el problema 6 que se demuestra que la unión y la intersección de dos conjuntos abiertos sigue siendo un conjunto abierto. Y de una vez se demuestra que la intersección y unión finita de conjuntos abiertos vuelve a ser un conjunto abierto. Muy bien. En el problema 7 nos piden demostrar que un conjunto que solamente tiene un punto no es un abierto. Muy bien. En el problema 8 vemos que se demuestra que la unión arbitraria de abiertos es un abierto. Eso está genial. Vemos, por ejemplo, en el problema 9 la definición de conjunto cerrado y vemos algunos problemas para entender y practicar esa definición. Acá tenemos cosas sobre los límites iterados. Muy bien, tenemos bastante. Muy bien. Como pueden ver, hay muchísimos problemas en esta sección. Y ahí vamos acá 60 problemas. Y por ejemplo, aquí tenemos la definición de límites al infinito para una función de R2 en R. Eso está padrísimo. Vemos más problemas. Y vean que hay unos bastante interesantes.
Y pasamos a la sección de las derivadas parciales. Aquí nos recuerdan cómo era la definición de la derivada para funciones de variable real. Y pues ese mismo concepto se va a generalizar ahora con el de derivada parcial. Pues son muy similares. Vemos acá ejemplos para comenzar. Acá nos da la definición ya formal de las derivadas parciales. Muy bien. Y vemos acá rápidamente los ejercicios de esta sección, que hay algunos que están bastante interesantes, son muy buenos para practicar. Seguimos bajando, vemos que hay muchísimos para calcular derivadas parciales. Y por ejemplo aquí tenemos en el problema 72, calcular las derivadas parciales de pues la composición de funciones, y está genial. Vemos acá más ejercicios y pasamos a la sección de derivadas direccionales y tenemos nuevamente toda una discusión y aquí tenemos a la definición. La verdad que se ve muy bien. Tenemos acá ejemplos. Van a ver que a lo largo del libro también hay muchísimos ejemplos y unos bastante interesantes. Eso se agradece muchísimo. No siempre se dejan ejemplos tan interesantes en los libros. Y miren, aquí tenemos el primer apéndice de este capítulo donde se habla del teorema del valor medio. Esto me gustó mucho de este libro y es que deja apéndices en cada capítulo. De hecho, como que a veces lo hace en determinadas secciones y habla de cosas interesantes y hace las demostraciones. Eso me gustó muchísimo. Aquí nos recuerda un poco del teorema del valor medio que vimos en cálculo 1. Y nos habla de que esto se puede generalizar para funciones de varias variables. Y ahí está el teorema, ahí está el enunciado. E inmediatamente tenemos la demostración. Está perfecto. Y vemos acá los ejercicios. Vean que hay algunos problemas interesantes como el problema 16, el problema 19, el problema 20, el 21, el 22, el 23. Todos son muy interesantes. La verdad que se abordan muy buenos problemas. Y ahora sí pasamos a la definición de diferenciabilidad. Sí, vemos que nuevamente hace un recordatorio de la derivada de cálculo 1 y con eso empieza a motivar la definición. Aquí da una definición diferente, o bueno, escrita diferente a la que vimos en el Marsden. Y yo he visto que en algunos libros hacen esto. La verdad que no me gusta mucho cómo se ve esta definición. Me gusta más la del Marsden, pues se parece más a la definición clásica de derivabilidad. Pero bueno, no pasa nada. E inmediatamente vemos que están los teoremas y sus demostraciones. Acá tenemos ejemplos. Bastantes ejemplos. De hecho, aquí tenemos otro. Como pueden ver, si hay detalles en los ejemplos. Si hacen cuentas, si explican. No nada más es 3 frases y se acabó el ejemplo. Está muy bien. Aquí vemos otro teorema y su demostración. Más ejemplos, que estos son más básicos. Y acá tenemos este teorema que nos dice que es opcional. Y aquí se demuestra que si las derivadas parciales de una función son continuas en un punto, entonces la función es diferenciable en ese punto. Muy bien, está genial. Vemos acá la demostración y algunos ejemplos. Si pasamos directamente a la sección de problemas, vemos que estos problemas son muy sencillos, pero poco a poco empiezan a haber problemas interesantes. Por ejemplo, en el problema 22 se dice que esa función no es diferenciable y nos piden decir por qué. Y también nos pregunta en qué otros puntos no es diferenciable esa función. Aquí vemos otros problemas, ejemplos. Vemos que están bastante interesantes, muy completos. Ese tiene 4 incisos. Vemos acá el problema 29. Y aquí viene un problema que me llamó mucho la atención, que dice un breve curso, hágalo usted mismo sobre funciones de variable compleja. Que es el problema 31. Y vemos que aquí nos habla rápidamente sobre un poquito de los números complejos. E inmediatamente nos hace probar un montón de cosas. Muchas cosas hasta terminar con la función de la definición de derivada para funciones de variables complejas. Se me hizo un problema muy interesante que aborden rápidamente toda esa parte de la teoría de variable compleja. Y vemos que se demuestra, bueno, te pide demostrar bastantes cosas. Y vean, se acaba hasta el inciso P, son bastantes incisos. Y se me hizo un detalle muy bueno, muy curioso. Pasamos al apartado de diferenciabilidad y derivadas direccionales. Y vemos que se sigue hablando de más aspectos teóricos, vemos ejemplos. Está muy bien. Y vemos acá otro apéndice que es para el teorema de Euler sobre funciones homogéneas. Acá nos da la definición de que una función sea homogénea de grado alfa.
nos da ejemplos y pues lo que nos quiere probar son algunos teoremas. Aquí vemos uno e inmediatamente tenemos la demostración y un corolario, ejemplos y nos vamos directamente a la sección de problemas. Muy bien, ahora pasamos a la sección de el gradiente, vemos la definición, ejemplos, vemos acá que hay algunos problemas interesantes, véanlos ustedes mismos. Acá pasamos a la sección de vectores normales. Todo esto está encaminado a lo que vamos a utilizar en los teoremas de cálculo vectorial. Esta me parece muy buena opción. Seguimos viendo acá todo lo que tenemos. Otra sección que fue cortita y vemos los problemas. Y pasamos a la sección de planos tangentes. Como les dije, la sección es larga. Este capítulo es largo, así que creo que es un libro muy bueno en ese aspecto de que aquí podemos encontrar bastante teoría, bastantes definiciones, conceptos, ejemplos, problemas. Encontramos de todo. Lo único que no tiene es una parte de topología de RN tan profunda. Pero como vamos a ver más adelante, en algunos capítulos sí se recuerdan algunos conceptos y también se enuncian otros como el de conexidad, lo cual hace que el libro pues tenga todavía más de lo que parecía tener en este capítulo. Y pues bueno, acá terminamos esa sección. Son bastantes problemas, como pueden ver en este capítulo hay muchísimos problemas. Y pasamos a la sección de derivadas parciales de órdenes superiores. Y como pueden ver está muy bien. Ejemplos. Acá tenemos el teorema de Schwarz y vemos que está la demostración. Está perfecto. Y nos habla todavía de las derivadas de órdenes más grandes. Y bueno, vean acá este ejemplo. Muy bien. Y acá tenemos el apéndice de funciones de clase CK. Muy bien, me encanta que tenga estos apéndices el libro, porque aquí podemos aprender y profundizar todavía más. Acá tenemos el apéndice número 2, que es para el teorema de Euler sobre funciones homogéneas, pero en una versión general para funciones de dos variables. Está genial. Vámonos al siguiente capítulo. Pasamos al capítulo número 3, donde tenemos a las funciones compuestas, inversas e implícitas. Vemos que nos hablan sobre la regla de la cadena, nos recuerdan eso. Y pues aquí vemos, nos hablan de la composición de funciones, nos dan ejemplos y nos hacen recordar varias cosas. Acá tenemos algunas ilustraciones para entender mejor el concepto de composición. Y pues pasamos acá a los problemas de esta sección. Algo muy rápido, pero vemos que hay bastantes problemas. Y pasamos a la regla de la cadena. Me gusta que el libro haya dedicado un capítulo para hablar del teorema de la regla de la cadena, de la función implícita y de la función inversa. La verdad que está muy bien. Ahí está el teorema de la regla de la cadena. Y vemos que ahí está su demostración. Entonces ya le ganó completamente al Marsden en cuanto a demostraciones. Aquí vemos que hay muchísimas más demostraciones. Y la verdad que se ven muy bonitas, se ven bien redactadas, se entiende todo muy bien. Y acá nos siguen dando más ejemplos para entender la nueva regla de la cadena. Y nuevamente tenemos el teorema de Euler sobre funciones homogéneas. Le gusta mucho al autor hablar sobre ese teorema. Y vemos acá más ejemplos. La verdad que le dedica bastante a lo de la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, pues eso se agradece, es muy bueno para entender. Aquí vemos, se me pasó, que aquí nos hablan sobre el laplaciano, ¿sí? Entonces aquí vemos el laplaciano en otro tipo de coordenadas, eso está muy bien. Vemos acá los ejemplos, los ejercicios, digo, de esta sección. Y vemos que hay bastante para practicar, para intentar. Vemos acá que hasta nos habla de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí tenemos en el problema 59 a la ecuación de Cauchy-Euler. Muy bien. Pasamos ahora sí a la sección 3.3, que es de la regla de la cadena, pero desde una perspectiva más general. Se va a abordar el mismo teorema, pero en una forma más general y se va a demostrar. Para ello tiene que hablar de algunas cositas más, lo cual está genial. Se agradece que venga mucha más teoría. Y como pueden ver, el libro está espectacular, la verdad que me gustó muchísimo, gracias por su recomendación. Es bueno pues conocer nuevos libros
que te hacen darte cuenta que los que conocías no eran tan buenos. Lo importante es conocer más para tener más opciones y poder aprender mejor, ¿no? Vemos que aquí hay 53 problemas y ahora sí pasamos a las funciones implícitas. Nos hacen un recordatorio y aquí está el teorema de la función implícita, primera versión, una versión muy simple. Y vemos los ejemplos para aplicar el teorema. Está genial. Vemos aquí toda la teoría, la verdad que es bastante. Acá tenemos la segunda versión del teorema de la función implícita. Muy bien. Los ejemplos. Tenemos todo esto. Y acá tenemos los problemas para esta sección. Y son problemas interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el problema 18. Algunos otros problemas más acá. Y pasamos a las funciones implícitas número 2. Otro apartado sobre funciones implícitas. Muy bien. Seguimos bajando. Y aquí dan otra versión, la tercera versión del teorema de la función implícita. Y vemos la demostración. Y los ejemplos para aplicarla. Está genial, ¿no? Yo la verdad que veo muy bien el libro. Acá tenemos la cuarta versión del teorema de la función implícita. ¿Cuántas versiones, no? Y acá tenemos los problemas. Que son bastantes. Y ahora sí, ya terminamos para pasar a las funciones inversas. Nuevamente nos explican lo de funciones inversas, nos recuerdan los teoremas de cálculo de la derivada con respecto a la función inversa y todas esas cosas. Y pues todo se encamina a enunciar el teorema de la función inversa. Muy bien, aquí nos habla de algunas otras cosas, ejemplos. Y ahora sí llegamos al teorema de la función inversa, ¿de acuerdo? Y dice que lo demostró, pero solamente para el caso n igual a 2. Y la demostración es toda la discusión que vimos previamente. La verdad que está muy padre. Vemos acá los ejemplos, los problemas. Y pues tiene acá este interludio numérico donde habla del método de Newton para sistemas no lineales. Nos vamos al capítulo 5 y vemos que este capítulo es de las curvas en el espacio. Y tenemos una introducción de límites y continuidad para estos nuevos conceptos. Vemos acá que nos hablan de la definición del límite, que es con una definición tipo epsilon delta. Vemos aquí un teorema, este teorema es muy importante. Me encanta que tenga esa demostración. Y acá tenemos la definición de continuidad nuevamente del tipo epsilon delta. Y tenemos otro teorema y acá vemos los primeros ejemplos y directamente nos vamos a los problemas de esta sección. Vemos acá que hay varios ejemplos para practicar y pasamos a caminos en Rn, consideraciones y ejemplos preliminares. Aquí nos dan la definición de lo que es un camino o trayectoria en el espacio Rn. También nos dicen que es un camino cerrado simple. Muy bien, aquí nos hablaban de lo que es la traza del camino. La traza de un camino, muy bien. Pasamos acá y vemos que hay muchísimos ejemplos. Más ejemplos acá. Todo esto está encaminado a que estudiemos a las integrales de línea. Está muy bien, aquí tienen los problemas de esta sección. Y pasamos a la diferenciabilidad para las curvas regulares, muy bien. Vemos acá la definición de derivada para un camino, muy bien. Vemos que acá nos dan más explicaciones. Acá nos dan la definición del vector velocidad y todo eso. Muy bien, la verdad que se habla de muchísimas cosas. Vean que sí hay muchísimos ejemplos. La verdad que los ejemplos son bastantes y están muy bien explicados. Aquí nos dan la definición de lo que es un camino regular. Muy bien. Está perfecto. Vemos acá todos los ejemplos que hay respecto a esa definición. Y vean que los ejemplos están bastante buenos. Acá vean cómo demuestra algunas cosas interesantes al mismo tiempo que está explicando y dando ejemplos. La verdad que está excelente. Vemos acá, ya llegamos a los problemas. Que hay algunos que están bastante interesantes, véanlos ustedes mismos. Y acá pasamos a las reparametrizaciones. Y vemos que hay muchísima teoría aquí, mucha explicación. Está increíble. Aquí vemos otra definición. Está muy padre. Vemos acá más explicación, más teoría. Acá tenemos otro teorema.
más ejemplos, y son ejemplos bastante buenos, bastante interesantes. Y pasamos a los problemas de esta sección. Y acá tenemos la longitud de un camino. Y vemos los ejemplos para aplicar la fórmula esa que se demostró. Acá, por ejemplo, habla del asteroide. Este ejemplo también venía en el Marsden. Y vemos acá también este ejemplo de acá, que está interesante, de la catenaria. Vemos acá, como pueden ver, hay bastante teoría. Está bien. Vean acá, por ejemplo, en el problema 11, nos hablan de la longitud de una elipse, que no se puede calcular directamente porque la integral no se puede resolver por métodos simples. Vemos acá estos problemas. Reparametrización por longitud de arco. Muy bien. La verdad que respecto al Marsden, en este libro vemos que profundiza más en la teoría de las curvas. En el Marsden, la verdad que era muy poquita la teoría respecto a esto. Era algo muy breve. Y aquí vemos que sí profundiza, le está dedicando casi un capítulo entero a todo esto. Vemos acá el concepto de curvatura. Le da una sección a la curvatura. Si no mal recuerdo, en el Marsden dejaba como que la curvatura la enunciaba o la definía en un problema. Algo muy rápido y muy básico. Pero acá no, aquí vemos que está la definición y los ejemplos. Y sigue profundizando en ese concepto. Vean que aquí nos demuestra algunas fórmulas clásicas para la curvatura. Que estas generalmente las dejan como ejercicio. Y aquí vemos que acá las demuestra directamente. Está muy bien. Y vemos todos los ejemplos acá. Y acá está encaminado a llegar también al concepto de torsión. Vemos que hay más demostraciones de algunas fórmulas. Acá tenemos otra definición. Más ejemplos. La verdad que sí, completamente este libro es superior al Marsden. Me gustó muchísimo. Seguimos viendo acá. Nos sigue hablando de más cosas. Otra definición de radio de curvatura y todo eso. Pasamos al capítulo 6, donde vemos a las integrales múltiples. Nuevamente tenemos un recordatorio y mucha discusión. Y este libro se parece un poco al Apóstol, pues aborda a la integral desde la perspectiva de las funciones escalonadas. Entonces, para todos aquellos que están viendo la integral desde esa perspectiva, pues este libro les viene perfecto. Aquí tenemos las definiciones, que se ven bastante bien. Están hablando de la integral para una función de R2 en R, lo más básico que se puede ver, pero pues está bien. Vamos a ver que más adelante sí generaliza el concepto a funciones de Rn en R, lo cual está perfecto. Vamos a ver más secciones respecto a esto, porque quiero que ustedes disfruten del libro y lo ojeen ustedes mismos. Quiero que ustedes lo revisen y se convenzan de lo bonito que está. Así que nada más les voy a enseñar ya las secciones que me llamaron más la atención. Por ejemplo, este apéndice donde vemos a la integrabilidad de funciones discontinuas en un conjunto de medida cero. Esto me pareció genial, que tenga el concepto de medida cero y que nos hable de la teoría de la integración respecto a este concepto. Eso me pareció algo genial. Quiero que vean esta sección y vean los ejemplos que se resuelven, la verdad que están muy bien. Se agradece que el autor se dé el tiempo de darnos ejemplos tan buenos y que haga las cuentas y todo eso. Por ejemplo, acá el ejemplo 5 está muy bien. El ejemplo 6, y aquí vemos toda la solución y las cuentas. Acá el ejemplo 7, y vemos también la solución. Acá vemos los centros de masa y momentos de cuerpos en el espacio. Está muy bien. Acá tenemos un ejemplo, el ejemplo 8, el ejemplo 9, valor medio de una función. Y pues está genial. Y aquí ven rápidamente los problemas. Y esta sección era la que quería que vieran. Aquí vemos la generalización del concepto de la integral para funciones de Rn en R. Y algo que me llamó mucho la atención es que aquí calculan, demuestran la fórmula para el volumen de una esfera en Rn. Para ser más precisos, es de la bola cerrada en Rn. Pues la esfera solamente, en algunos libros la esfera es solamente la frontera de la bola cerrada. Pero la fórmula está acá abajo. Aquí está, ejemplo número 5, volumen de una esfera en Rn. Aquí vemos toda la explicación, todas las cuentas, y vemos que aquí nos deduce la fórmula y pues nos sigue hablando de ella. Acá nos da algunos ejemplos.
Por ejemplo, el volumen de la bola unitaria en R3 es 4 pi tercios. El volumen de la bola unitaria en R4 es pi cuadrada sobre 2. Y así va subiendo. Acá, por ejemplo, tenemos el volumen del cono en Rn. Y vemos también las cuentas. Y algo que me gustó muchísimo es que acá en los problemas de la sección hablan sobre la función gamma. Y utilizan todo esto para dar otra expresión que es la más conocida para el volumen de una esfera en Rn. Lo tenemos aquí en el problema 15. Me parece algo muy muy bonito. Pues yo recuerdo que en algún momento buscaba dónde poder encontrar la demostración de esta fórmula. Y la verdad que es difícil encontrar una demostración bonita y decente. Y sobre todo en español. Y pues aquí la tenemos. Está genial. Nos pasamos al capítulo 7 y quiero que vean el interludio topológico de conexidad. Se me hizo un detalle genial que tenga algo sobre la conexidad. Aquí vemos todos la motivación, los ejemplos. Y acá tenemos la definición de conjunto conexo. También vemos más ejemplos. Y miren, este ejemplo 5 está genial. Tiene la demostración de que ese conjunto es conexo. Acá nos hablan de los conjuntos conexos por caminos o por trayectorias. Y está genial. Vemos acá unos lemas y acá teoremas. Si un conjunto es conexo por caminos, entonces es conexo. Está genial. Acá tenemos este otro teorema que es muy interesante y nos dice que si un conjunto es abierto y conexo, entonces es conexo por trayectorias. Está genial. Acá nos habla de conjuntos simplemente conexos y homotopía. Vemos acá todo eso. Está excelente que tenga este tipo de teoría y las demostraciones también. Aquí nos dice que significa que los caminos sean libremente homotópicos. Muy bien, vemos más. Acá tenemos lo que es un conjunto simplemente conexo. Y acá nos dice que un conjunto convexo implica que el conjunto sea simplemente conexo. Y eso implica que el conjunto sea conexo por caminos. Y eso implica que el conjunto sea conexo. Está muy bonito, qué padre que tenga toda esta teoría. Ya para terminar, vemos este apéndice que viene después del teorema de Green, donde vemos a la desigualdad isoperimétrica, la cual nos explican aquí que se puede utilizar para resolver el problema de encontrar entre todas las figuras planas cerradas con un perímetro dado, la que tiene la mayor área, la que encierra la mayor área. Aquí nos explican un poco sobre la historia de este problema y aquí tenemos a la desigualdad isoperimétrica y con esta se puede dar una demostración a ese problema. Es un detalle muy bonito. Me encantó que venga la desigualdad, la demostración y pues toda esa explicación. Muy bien, hasta aquí dejaré este análisis. Me gustaría que ustedes revisaran por su propia cuenta las demás secciones. La verdad que es un libro buenísimo, me gustó muchísimo, supera en todo al margen de cálculo vectorial y pues les agradezco muchísimo la recomendación. Nos vemos en otro video.